Muy bien, vamos a empezar a resolver este problema. Es un problema que me escribieron diciendo que no daba igual que en la guía, ¿de acuerdo? Y lo que creo es que, bueno, hubo un problema, seguramente se les pasó por algo importante, ¿sí? Entonces vamos, este es un problema de derivada por definición. Recuerden que la derivada por definición involucra un límite, ¿ok? Así que hay que tener presente todo el aparataje, ¿no? Para resolver límites. Entre ellos están los procesos de factorización, los procesos de este, racionalización, entre otros, ¿sí? Entonces, este es nuestro problema. 4x cuadrado, ¿verdad? Menos 16 dividido x menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que recomiendo, y fíjense que es evidente, así a simple vista, podemos factorizar el numerador, ¿ok? Eso es lo primero que recomiendo, ¿ok? Entonces, siempre cuando van a empezar a hacer un problema, verifiquen si se pueden hacer algunos procesos algebraicos previos para poder simplificarlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar factorización, ¿sí? Nos va a quedar mucho más simple y va a ser mucho más sencillo trabajar con el límite. Entonces, fíjense cómo arriba, en el numerador, ¿verdad?, de esta expresión, tenemos una diferencia de cuadrados, ¿ok? Podríamos, por ejemplo, quizás no la vean al principio, pero no podría pensar, recuerden que yo les digo, siempre pensemos primero en el factor común, sacamos a 4 como factor común, y podría quedar un poco más evidente quizás esa diferencia de cuadrado. Entonces sería, bueno, 4 que multiplica, recuerden que la diferencia de cuadrados es el producto de dos binomios, uno es el conjugado del otro. Un segundo, vamos a arreglar esto, ¿verdad? Sería 4 que multiplica a x más 2 y que multiplica a su vez a x menos 2. Eso dividido x menos 2, ¿ok? Fíjense que al x menos 2 los pongo entre paréntesis el denominador para que se vea bien que hay una simplificación que va a venir ahora, que es una simplificación entre factores, ¿ok? Y recuerden que así se simplifica entre numerador y denominador. Una vez que hacemos esto nos queda 4x más 2, que fíjense es una expresión mucho más sencilla para trabajar con la definición de límite, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, comencemos. ¿Cómo es la definición del límite? Recuerden que la definición del límite, o el límite, perdón, la derivada por definición, ¿verdad?, de esta expresión, que es la que nos quedó, involucra una diferencia, ¿sí? Una diferencia donde una, vamos a decirlo así, un valor h, que es un pequeño incremento, ¿verdad? Con respecto a ese valor h que se incrementa, vamos a tomar un cociente de diferencia, sería x más h, va a ser nuestra variable del primer, ¿verdad?, la variación, y le vamos a restar a eso el x sin el h. Bueno, entonces me va a quedar como si la expresión y varía una partícula h, y sobre esa partícula h dividimos. Si nos damos cuenta, este es un límite, ¿verdad?, que tiene una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Ok? Entonces, recuerden que esta es la definición de la derivada. ¿De acuerdo? Recuerden que la definición de la derivada proviene, ¿sí?, del concepto de límite. Fíjense cómo la expresión original queda mucho más sencilla para trabajar. Entonces, bueno, comencemos. Como es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿verdad?, cuando h se hace 0, yo recomiendo que hagamos algún trabajo sobre ella. Vamos a tratar de ver cómo se puede manipular. Y una de las cosas que podemos hacer ahí es una distributiva para ir agrupando términos semejantes. Entonces, bueno, vamos a escribirla. ¿Ok? Entonces, sería el límite cuando h tiende a 0, perdón, de esta expresión que voy a hacer la distributiva. Entonces, fíjense como al distribuir 4 me va a quedar 4x más 4h más 8. Y si distribuyo ese, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo, ¿sí? ¿Lo ven? Y si distribuyo el menos 4, me va a quedar menos 4x menos 8. Todo eso dividido h. Abajo no tenemos que hacer nada. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a simplificar términos, ¿verdad?, opuestos. Por ejemplo, 4x se da con menos 4x y 8 con menos 8. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, ¿verdad? Va a suceder que la expresión del límite se va a simplificar, ¿verdad?, de tal forma que me va a quedar como una expresión constante. Es decir, voy a escribir
¿verdad? Todo esto se fue y me va a quedar solamente 4h dividido h. ¿Ok? Ahora aquí simplemente esto me queda como una expresión constante y me da 4, que es justamente la derivada de la expresión simplificada. Entonces fíjense todo lo que pudimos simplificar aplicando estas propiedades algebraicas previas. Pasamos de un problema, ¿verdad? Un problema con una dificultad, pero al factorizar tuvimos algo mucho más sencillo. Bueno, espero que esto les sirva.